Ciencia al Chile es un podcast en donde la ciencia y la realidad conviven para dejar de guiarnos por las apariencias y ver más allá. Queremos darle un toque picante a tu cerebro para estimular tu curiosidad, cambiar la percepción de que la ciencia es intimidante y mostrarte su delicioso lado útil, amigable y atractivo. Atrévete a explorar la ciencia con nosotros, a descubrir que estás hecho de polvo de estrellas. Porque lo único a lo que nos falta ponerle chile en México es a la ciencia. Bienvenidos a Ciencia al Chile. Buenas noches, Chilivers. Aquí Lola Montalvo, acompañada de Isaac Vidal. Hello, ¿cómo están esta noche? Aquí pues transmitiendo desde Monterrey y desde Guadalajara. de Guadalajara. Pues bueno, chicos, antes de que empiece el programa les tenemos que hacer una confesión. La verdad es que estábamos indecisos si hacer o no hacer un programa que saliera y que hablara del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, porque todo el puto año lo tenemos para hacer reflexión de este tema y da coraje que tenga que haber un día al año donde se conmemore y debería ser como luctuoso, como aniversario luctuoso esta fecha, porque no se celebra nada. No se celebra absolutamente nada, al contrario, se recuerda con mucho dolor cómo apenas desde 1800 se empiezan a reconocer derechos básicos y se les empieza a conceder derechos básicos a una población que es más de la mitad del mundo, es decir, a las mujeres. En lugar de recordarlo y de llevarlo a la práctica todo el año, todos los días, a todas horas, recordando que somos humanos, todos, hombre o mujer, negro, blanco, gay, lesbiana, trans, lo que sea, somos humanos. En lugar de recordar que somos iguales todos los días, necesitamos días internacionales para que nos recuerden este tipo de cosas. ¿A poco no les da coraje? ¿A poco no sé, no sé, pero a mí me da un no sé qué sé yo, que me tengan que estar recordando que hacer el bien y que ser justos y que darnos la oportunidad de conocer a las personas por lo que son es lo correcto. Como si necesitáramos una nana, ¿no? Un nano, una persona que nos estuviera todo el tiempo vigilando para que hagamos las cosas bien. ¿Tú qué opinas, Isaac? Sí, la verdad es que muchas veces la gente se refiere al Día Internacional de la Mujer como una celebración y pues sí, uno se saca de onda porque pues no es celebración, es una conmemoración. Entonces, por eso mismo es que teníamos la duda de si era prudente sacar este podcast. Definitivamente íbamos a hablar de esto. Sí, claro, pero sacarlo en este día. Precisamente porque, bueno, pues aquí estamos dos personas. Está Lola, que es mujer, y estoy yo, que soy hombre. Y lo indicado que muchas mujeres están haciendo, con toda la razón, pues es un día de huelga, Claro. un día de silencio de mujeres, para que todos podamos darnos cuenta de qué es lo que pasa cuando perdemos todas las voces de las mujeres. Así es. Pero al mismo tiempo, este es un tema que queríamos tocar desde hace mucho tiempo y no sería apropiado que yo estuviera hablando solo sobre este tema cuando yo no soy mujer. Y es un tema del que vamos a tocar un poquito más adelante sobre cuál es el rol del hombre dentro del feminismo. Pero desde ahorita les voy diciendo, les voy dando así el pitazo que los hombres no podemos ser feministas por definición, podemos ser aliados del feminismo. Así es. Entonces, ahorita estoy hablando mucho, estoy tragando mucho tiempo yo aquí en este momento, solamente quería platicarles eso, porque sí me gustaría que este capítulo se tratara más bien de escuchar y lamentablemente, muy vergonzosamente, hay muchos hombres que solamente pueden hacer caso a este tipo de mensajes cuando los dice otro hombre. Así es. Entonces, en aras de yo ser aliado del movimiento feminista, invito a el silencio e invito a poner atención y a escuchar. Desafortunadamente lo tengo que decir yo. Y sobre todo le quiero dar las gracias a Lola por permitirme tener esta conversación con ella en este momento. Ya he hablado mucho, entonces pues le quiero ceder la palabra a Lola, a la doctora Montalvo. Isaac, no, miren, ya sé que esto es una discusión eterna, ¿no? Que los hombres no deben opinar de feminismo y demás, que por definición y por muchas otras cosas y
Los invito de veras a que empiecen a leer qué es de verdad el feminismo. Hoy es tema y no es tema el feminismo. Es tema porque definitivamente el Día Internacional de la Mujer es el espacio que las feministas hemos agarrado para poder traer enfrente de todo el mundo en toda la expresión posible el 7, el 8 y el 9 de marzo. Porque sépanse que hay diferentes días de la mujer, nada más que el Día Internacional de la Mujer proclamado por la ONU es el 8 de marzo. Y esto obedece a muchísimos contextos históricos que vamos a platicar. Ese es el tema de hoy. Pero el feminismo es ineludible, tenemos que hablarlo de alguna manera porque estos espacios, estos días son los que, entre comillas, se nos ha permitido. Ojo con esto, escuchen mis palabras, se nos ha permitido, se esperan manifestaciones, se esperan que abramos la boca, se espera que las feministas hagamos algo. ¿Pero qué creen? Esto es todo el año el feminismo está activo y les voy a decir por qué. Porque el feminismo es un movimiento que busca que todos seamos iguales. ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar este sistema patriarcal! Hombres y mujeres iguales. Y no importa aquí preferencia sexual, identidad, color de piel, clase social. El feminismo contempla la equidad para todos, para todas, para todes, le guste a quien le guste o no. Esa es la definición. De ahí que haya varias ramas, ese es otro asunto, también vamos a hablar de eso, pero algo sí les quiero aclarar. Isaac está aquí también apoyándome como buen aliado que es, como siempre, pero porque qué aburrido es el mundo cuando solamente una parte habla. ¿No crees, Isaac? Sí, La conversación, el diálogo. no podría existir un diálogo. Exacto, por eso Isaac y yo estamos aquí juntos haciendo este episodio, porque yo no puedo estar hablando sola todo el tiempo. Ok, sí puedo, porque se me da lo de la monologada, eso todo el mundo lo sabe y gracias por aguantarme, ¿verdad? Pero Si nos gusta. sí se nos da, ¿verdad, Isaac? A los dos. No, pero me refiero a que, pues, ¿cómo demonios podemos esperar que el mensaje se pueda dar o que el intercambio de ideas se pueda dar si solamente hay una persona hablando, ¿no? Pues por ahí va el asunto. Isaac, ¿qué te parece si nos aventamos ya de lleno? Aquí traemos un pedacito de ciencia para poder aplicarlo en Ciencia al Chile como siempre. Saben que la ciencia está en todos lados y saben que la historia de la ciencia también es parte de la ciencia y pues aquí traemos un pedacito. A ver, Isaac, dale. Sí, pues es que es muy importante recordar algo básico, que la ciencia la hacen humanos, Así la es. hacemos personas. Ujú. Entonces, no podemos hablar solamente de la ciencia. Bueno, sí se puede, pero al menos aquí en Ciencia al Chile no nos parece apropiado hablar solamente de la ciencia separada de la humanidad y de las personas que la hacen. Les queremos platicar un contexto histórico de una científica, de la primera matemática y astrónoma de la que existe registro en la historia, Así es. que es Hipatia de Alejandría. Nació en el año 370 y falleció en el 415, hace ya mucho tiempo, pero es la primera mujer matemática, científica, astrónoma de la que tenemos registro de su existencia. No significa que sea la primera, ojo. ¿Qué significa que sea la primera de la que tenemos registro? Significa que desde ese entonces ya el campo de la ciencia, el campo del conocimiento, de la educación, de la filosofía, era dominado por hombres. Así es. Y además en la época en la que vivía, la mujer valía menos que la basura. Así es, desafortunadamente. Y probablemente habían más pensadoras o pensadoras más antiguas que ella. Desafortunadamente no tenemos registros de ellas y es algo que también estuvo a punto de pasarle a Hipatia. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que le pasó, pero ella estuvo cercana de que le pasara algo similar. ¡Ni una menos! ¡Vivos nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Vivos nos queremos! ¡Ni una menos! ¡Vivos nos queremos! Fíjate que está bien interesante la historia de Hipatia de Alejandría porque precisamente el mayor registro que nosotros tenemos de su existencia y de su trabajo es por medio de un alumno de ella que se llamaba Sinesio de Cirene. Y bueno, de ahí tenemos otros tantos registros contados, evidentemente, pero
Vamos a empezar por hacer la reflexión de que a esta importante científica e inventora, y que además era consejera de la ciudad de Alejandría, que era un centro muy, muy importante en donde se reunía el conocimiento y como la élite, pues de los avances científicos en aquel entonces, ¿no? Era conocida por su gran biblioteca, por esto que les comento. O al revés, viceversa, hay una relación ahí, pues recíproca. ¿A qué voy con este asunto? Bueno, la fecha de nacimiento de Hipatia de Alejandría no está muy bien establecida, precisamente por la variación de los registros, y se toma como referencia lo que les comento de su alumno, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con Hipatia de Alejandría? Pues sabemos que era científica, que era inventora y todo lo que les platiqué, que además era una mujer muy culta, y por poco y le pasa no tener registro de ella porque pues lo que se cometió fue un crimen de odio, porque como era una mujer ilustre, era una mujer cuya opinión se le tomaba en cuenta, se le consideró por los primeros cristianos como una amenaza, como una mala influencia, y la mejor excusa que encontraron no era precisamente que fuera una mujer sabia, sino que era mujer Así es, y que era pagana, y que era pagana. según ellos. Sí, bueno, a ver, o sea, en ese Ujú. momento, ¿qué podías esperar? O sea, los primeros cristianos eran los que estaban floreciendo y eran los primeros que tenían como que todo el poder. Así es. Vamos a ver, aquí no vamos a tornar esto en una plática de religión, vamos a tomar una plática de intolerancia. Ujú. No sabemos exactamente las condiciones de muerte de Hipatia, ¿no, Isaac? Hay dos posibles hipótesis. ¿Tú te acuerdas de ellas, Isaac? Sí, bueno, Hipatia, como ya lo comentó Lola, fue una gran pensadora que incluso Sócrates, si no me equivoco, la reconoció como una de las mejores pensadoras de su época, superando la habilidad y el conocimiento que tenían muchos de sus propios estudiantes. Entonces, evidentemente, una mujer tan influyente también tenía conexiones políticas Por supuesto. a las cuales ciertas personas pues no estaban de acuerdo o no les agradaba. Y esas conexiones políticas, pues no es porque sean políticas o no, lo que pasa es que pues son influyentes en las decisiones que se toman para la vida de una ciudad y de una nación. Así es. Sí, la buscaban a ella para que diera consejos, Exactamente. precisamente porque era una gran pensadora. Exactamente, y no tenía nada más que ver con que era una buena inventora, que era buena matemática, o sea, ella, descubrió la fórmula de la elipse, de que los planetas viajan en una órbita elíptica. Ujú. Todo este descubrimiento estuvo opacado precisamente por la pérdida de conocimientos que al matarla y al quitarla de toda la historia, o sea, tratar de borrarla, porque eso es lo peor que le puedes hacer a alguien, borrarlo de toda su historia y que cualquier hito que haya acontecido durante su vida y por su vida y gracias a su pensamiento y a sus acciones, pues sea borrado, sea obliterado, sea, Ujú. vamos, olvidado, condenado al olvido. Condenar al olvido a alguien es la mejor venganza a largo plazo que le puedas tener. ¡No somos 100! ¡Pinche gobierno! ¡Cuéntanos bien! Sí, claro, y también las condiciones de su muerte fueron verdaderamente espantosas, verdaderamente horripilantes. Ella fue asesinada de una forma brutal. Ay, ¿lo dices tú o lo digo yo? Híjole, es que está difícil decirlo incluso. No, dale, 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 dale. Ella fue asesinada cuando una horda, porque no sé de qué otra forma describirlo, una horda de fanáticos religiosos ordenados por un líder religioso de ese momento, la interceptaron en la calle, la llevaron a un convento, la desnudaron, la golpearon y no se sabe de qué forma murió, pero hay dos opciones, que fue lapidada o que fue... Desollada viva. Se sabe que se utilizaron tejas para arrancarle la piel viva, se sabe que utilizaron conchas de mar para asesinarla y se sabe que después sus restos fueron exhibidos, fueron paseados por la ciudad como si fuera un logro haberla asesinado y después fueron calcinados. Y la cortaron en cachitos para poder exhibirla. La cortaron en cachitos, así ¿Cómo es. sabemos esto? Porque sí hay registros históricos, lo que pasa es que hay muchos sitios en donde te quieren convencer de que no existió y entonces ahí dices, güey, o sea, ¿cómo vas a poner en tela de juicio si hay aquí estos registros históricos? La citan en libros hasta del siglo X. Así es, de hecho, uno de los inventos que ella diseñó, porque en sí ella muchas de las cosas que ella creó, no las creó físicamente, simplemente las diseñó y se descubrieron hasta siglos después, entre ellos lo que se conoce como la primera calculadora astronómica, Ujú. conocida como el astrolabio. Así es. Y algo muy triste también de todo este caso de Hipatia es que no se perdieron, se destruyeron
sus diseños originales, sus textos originales de ella. Lo único que queda a través de los textos de otros contemporáneos que la citaban. Por ejemplo, el astrolabio o el hidroscopio, que es un aparato para medir líquidos, entre otros que diseñó, pues solamente se sabe que los diseñó ella porque otros contemporáneos, hombres, claro, la citaron y los describieron. Así es. ¿Esto qué tiene que ver con el 8M o qué tiene que ver con el tema que estamos tocando el día de hoy? Pues que desafortunadamente, a pesar de que esto sucedió hace ya muchos siglos, las condiciones en algunos casos siguen sucediendo así. Así es. Vamos a avanzar un poco más en el tiempo para hablar de cómo es que surge este movimiento del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué me puedes decir, Lola? Si todos gana uno, respondemos todas. Respondemos. Pues mira, el 8 de marzo fue establecido por la ONU. Ujú. El 8 de marzo se establece como Día Internacional de la Mujer. Como les platicaba, hay otras fechas que ya se conmemoraban en diferentes países y diferentes propuestas. Por ejemplo, Dinamarca tuvo una propuesta de Día de la Mujer, pero en realidad las Naciones Unidas llevan celebrando el Día Internacional de las Mujeres desde 1975. Ojo, 1975, estamos en el 2021. Sí, no tiene tanto. No tiene tanto. Lo proclamó en la Asamblea en 1977, o sea, 2 años después. Ujú. Pero tiene un origen en manifestaciones de mujeres muchísimos años antes, especialmente en Europa. Empezó con reclamar el derecho al voto. Ujú. Estamos hablando todavía de 1800 y pelos cuando todos estos movimientos empezaron, ¿no? Es más, te puedo remontar hasta 1776, que fueron como las épocas de la independencia de los Estados Unidos, pero también en la Revolución Francesa, en donde las mujeres iban al grito para poder exigir también el voto, porque ellas también estaban peleando y ellas también estaban Claro. entrando al campo de batalla, o sea, como iguales, no nada más como preparadoras de comida o cuidadoras. O sea, estas viejas eran calzonudas. Sí, y de hecho, desde ese momento de la Revolución Francesa, ahí fue cuando empezó, según yo, hasta donde yo sé, la primera distinción de un movimiento de mujeres para Claro. mujeres. ¿Y esto por qué? Porque la lucha de clases que peleaba la Revolución Francesa Ujú. no contemplaba la igualdad social de la mujer. Claro que no, y eso es a lo que vamos a tratar muchísimo. Vamos a ver que el 8 de marzo muchas personas, muchas feministas lo critican porque solamente se celebra el hito para unas cuantas. O sea, el hecho de que que ya se tenga el voto para las mujeres no quiere decir que las condiciones hayan mejorado, Mm-mm. sobre todo para una gran mayoría de mujeres que todavía ni siquiera. A ver, el techo de cristal es uno de los ejemplos. El techo de cristal es este fenómeno Así es. en el que las mujeres no alcanzamos el sueldo de los hombres aunque ocupemos los mismos puestos y tengamos las mismas responsabilidades. Pero aquí el rollo es que hay mujeres que ni siquiera alcanzan a ver el techo de cristal, ni el marco, ni las paredes o los muros que lo sostienen. Estas mujeres tienen condiciones de trabajo infrahumanas. Ujú. Infrahumanas. Y precisamente el movimiento del 8M empezó por revoluciones para exigir mejores condiciones de trabajo, el voto y también la igualdad en el sentido de que todas las mujeres ganaran lo mismo. No porque fueras de color o porque fueras blanca pudieras ganar diferente aunque estabas lavando los mismos calzones, porque esos eran los trabajos que les daban a las mujeres, ¿sí? Entonces seguimos teniendo como ahí breaches bien cabrones, o sea, hoyos bien cabrones en esta pelea en donde no todas estamos en el mismo privilegio, ¿eh? A mí me consta, lo tengo que decir en público, yo soy una mujer, soy una persona muy privilegiada y a veces no alcanzo a ver la profundidad del hoyo en el que muchas compañeras se encuentran. Y es triste, no sé qué es más triste, que el hoyo sea tan profundo que no lo alcanzo a ver o que yo esté tan miope en mi burbuja de privilegio. No lo sé. Sí, es algo muy difícil. Y también es una invitación para las personas que nos están escuchando. Probablemente, bueno, nos están escuchando a través de una plataforma digital, la que más les guste, puede ser Buzzsprout, puede ser Spotify, la mayoría nos escucha a través de ahí. Se pueden dar un tiempo para escuchar un podcast, les agradecemos mucho, pero los invito a que se den cuenta que todos estamos disfrutando de un privilegio. No todas las personas tienen acceso
a Internet. No todas las personas tienen acceso a poder escuchar, no todas las personas tienen acceso a poder darse el lujo de hacer un podcast Exactamente, como como nosotros. nosotros. Es una invitación a la reflexión y es que sí está muy cañón. Y como nos platicó Lola, efectivamente, el movimiento del Día Internacional de las Mujeres inició como una revolución obrera Así es. que exigía los derechos laborales de las mujeres, entre otros. Fíjate que todo esto surgió a finales del siglo XIX, por ahí de 1875, una cosa así por el estilo, ¿no? Ujú, Después de la Revolución ujú, Industrial. sí. Y es que lo que sucedió en estos años, pues fue que a las mujeres se les comenzaba a emplear como lavanderas, planchaderas, no sé cómo se diga eso, o sea, mujeres que planchan, mujeres que cosen, o sea, ya la industria con la invención de la máquina de coser también y de algunas lavadoras, empezó a cambiar y se hizo como un poquito más industrializado, ¿no? Antes se les contrataba también a mano, pero los patios de fabricación, vamos a llamarlos de alguna manera, o las fábricas, no eran tan grandes que pudieran albergar a tantas mujeres. La revolución industrial así lo permitió. ¿Por qué dije tantas mujeres? Porque es verdad, a las mujeres, como les dije hace rato, esos eran los trabajos que se les daban. Si no eran mucamas, eran lavanderas, planchaban, hacían mandados, si te iba muy bien, pues a lo mejor agarrabas un trabajo de ama de llaves, pero hasta ahí, porque en realidad las mujeres, entre comillas, y ahora esa pinche frasecita que cómo me molesta, las niñas bien, las mujeres de casa, las que son reputé, que tienen una reputación que cuidar, no trabajan. ¿Sí me explico desde dónde viene el clasismo inmiscuido en todo este asunto? Nada más para que le vayan dando esta vuelta. Entonces, pues les platicaba que a finales del siglo XIX, o sea, en los 1870 y tantos, 80 y tantos, 90 y tantos, pues este periodo transformó la economía, ¿no? O sea, no nos vamos a hacer güeyes. Ujú. Entonces, desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el mismo modo de trabajo estaba. Desde Sí. 1780, 1790, hasta los 1800, todos esos, el modelo de trabajo no cambió. Entonces, uno de los problemas grandes es que, pues, las mujeres eran explotadas, ¿no? Ninguna ley las protegía. ¿Qué pasa? Pues eso, pues tenías un bebé y el bebé, pues lo tenías que dejar solo o te lo llevabas a que respirara todos los gases tóxicos de las cosas con las que lavaban la ropa, todos los amoníacos y esas porquerías. Si es que tenías un patrón, vamos a decir, comprensivo. Si estabas embarazada, pero ni de chiste te iban a contratar, y hay de ti donde fueras una mujer trabajadora embarazada porque nadie te iba a querer. Así es. Sí, aborto no, eso lo decido yo. Y además no les daba, o sea, no tenían tiempos para ir a comer, no podían salir al baño, no había baños en las instalaciones. Imagínate andar en tus días y todavía no había productos de higiene sanitaria, de higiene íntima, estoy hablando de tampones, toallas sanitarias, copa menstrual, lo que quieras, ¿no? Los calzoncitos que ya se están usando súper padres, en donde pues ya no tienes que estar preocupando por traer una toalla incómoda. No había nada de eso. Imagínate que estabas en tus días sangrada todo el tiempo con unos cólicos espantosos y tenías que estar haciendo labores bien pesadas, que tenías 8 meses de embarazo con aquella barriga infame, el dolor de espalda, las varices, pero hasta el culo, literal, y tenías que estar de pie lavando ropa, tenías que estar cumpliendo con jornadas desde en la mañana, muy temprano, hasta en la noche, muy tarde. Y hay de ti donde se te ocurriera irte por la calle equivocada, porque igual que ahorita, te mataba. Y solo por ser mujer. Entonces, el 8 de marzo de 1857, oigan bien, el 8M fue instituido en 1977 y desde 1857 las mujeres que trabajaban en la industria textil, que se llamaban garment workers, las chicas de las vestimentas, ¿no? En Nueva York organizaron una huelga. Ellas se pelearon bien fuerte, hicieron esta huelga para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales muchísimo más humanas, porque no me van a decir que todo lo que describí era humano. Entonces, al momento de alzar la voz, al momento de juntarse para poder hacer esta huelga, pues llega la policía, las detienen, las madrean, súper violento todo este asunto, y pues ahora resulta que ni siquiera eso puedes exigir porque eres vieja, Está cañón. ¿no?
Sí, está cañón y no han habido muchísimas huelgas de ese tipo durante ese periodo también. Sí, Creo que una de las más importantes fue la del 3 de mayo de 1908 ajá. en el Teatro Garrick en Chicago. De hecho, ahí se organizó el Día de la Mujer por primera vez en Estados En Unidos. Estados Unidos, exacto, porque En Estados ajá, Unidos. porque en diferentes países surgieron movimientos iguales, más o menos por las mismas fechas. Sigue, Isaac. Sí, 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 o sea, el Día Internacional de la Mujer, como lo reconoce la ONU, realmente ya existían otros días de las mujeres en muchos países que hasta después la ONU los reconoció y los juntó en un solo día. Bueno, a ver, muchos países, Isaac, pues fueron Nueva Zelanda, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Alemania, Alemania, o sea, no pasan de 10 países. ujú, sí, no, no. Entonces, en realidad no son Y, muchos. y nótese qué países, nótese qué Sí, sí, países, exacto. países europeos en general, excepto por Estados Unidos. Y sí, lo mismo que comentamos, o sea, estos movimientos fueron porque, pues, la burguesía estaba cañona, ¿no? O sea, y aquí no queremos decir que los fifís y que los chairos, no, no estamos en esa onda. El chiste es que los que tenían el privilegio de protestar y sin que se los cargara la fregada con la policía, que los metieran a la cárcel, demás, pues eran personas que estaban acomodadas, ¿no? Que tenían un privilegio, Ujú, como nosotros que estamos hablando aquí. ujú. O las personas que podían decidir a qué políticos poner en poder Exacto. eran las personas que tenían el derecho del voto. Entonces, obviamente, cuando una mujer no tiene el derecho del voto, No. pues a los políticos no la ven como digamos, un mercado, Claro, un cliente a satisfacer. un cliente a satisfacer. Entonces, pues no les interesaban las necesidades de las mujeres. De ahí también la importancia de que fuera de la mano tanto la revolución obrera como el sufragio femenino, Exacto, que tuvieran el derecho al voto. claro. Ahí, bueno, el 8 de marzo de 1908 también lo que comentabas, ahí estaban en Nueva York 15,000 mujeres, 51 años después, también para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto, prohibir el trabajo infantil. O sea, esto que estamos platicando, y su lema era pan y rosas, que representaba pues la seguridad económica y las rosas, pues una mejor calidad de vida, porque pues la rosa no es una flor barata para comprar, ¿no? Ujú. Este, Ahora, de ahí nos podemos brincar como otra fecha, el día 28 de febrero de 1909, que se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, ¿no? Que fue Sí. el último domingo de febrero. En Dinamarca, bueno, se propone un Día Internacional de la Mujer, eso fue en 1910. Ujú. Se celebró una conferencia internacional en Copenhague, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Esa conferencia, ahí también se hablaron de temas de medio ambiente y de equidad y un montón de cosas. Es muy importante esta conferencia en los hitos de la ONU, pero también para el desarrollo a nivel mundial. Que los acuerdos sí estuvieron bien bonitos, ¿verdad? Pero más de la mitad de los países que acordaron o que asistieron, y que fueron poquitos los que asistieron, pues no llevaron a cabo nada de lo que prometieron, ¿no? Pero nada más 17 países. Como sigue pasando. Sí, como sigue pasando. Van, firman y les vale madre si se cumple o no se cumple, y total, al rato se salen y vuelven a entrar como se les da la gana a los acuerdos. Claro. Ahí no le estoy tirando pedradas a nadie, ¿eh? Que se ponga el saco quien se lo quiera poner, porque Y a quien le quede. y a quien le quede, porque ya ahí ya estoy viendo que se está politizando este asunto, no, nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. En 1911 se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer en varios países de Europa y Estados Unidos, ¿no? Se había elegido originalmente el 19 de marzo, ya después lo movimos. A ver, algo muy importante que fue una fecha clave, y como van a ver, esto está muy, muy ligado a los movimientos del 1 de mayo, que fue el Día del Trabajo. Los trabajadores en las minas y los trabajadores en otros lugares que pues propiciaron el Día del Trabajo a nivel también pues internacional, no estaban solos, o sea, ellos no eran los únicos que estaban protestando por unas mejores condiciones. Aquí una de las fechas claves en esta lucha por los derechos laborales de la mujer, ocurrió una tragedia espantosa un 25 de marzo en 1911. Un poquito más de 100 trabajadoras de la industria textil, que eran en su mayoría inmigrantes de Europa en Estados Unidos, perdieron la vida, se murieron porque se incendió la fábrica en la que estaban trabajando. Esta fábrica se llamaba Triangle Shirtwaist en Nueva York. Esta fábrica, pues bueno, las puertas estaban encadenadas para que nadie se saliera a la hora de trabajo. Se provocó este accidente y obviamente se quedaron todas hechas chicharrón, y no precisamente chicharrón de la Ramos, ahí adentro. Entonces, pues bueno, ya como para que se den una idea, que estamos hablando de, pues, no sé cuántos años más de 50 años,
y las cosas seguían sin cambiar y luego se enojan que por Sí. qué nos ponemos bravas y que por qué quemamos cosas y que por qué rayamos pendejadas. Pero bueno. Sí, y tuvo que suceder esta tragedia para que la gente empezara a darse cuenta, creo que sí deberían de mejorar las cosas, la situación laboral. Sí. Sí, creo que sí deberíamos de hacer caso porque ya murieron calcinadas, o bueno, algunas murieron calcinadas, algunas murieron porque se Se aventaron. se lanzaron del edificio en llamas y dijeron, bueno, creo que ahí deberíamos de poner atención. Ahí curiosamente, Entonces, perdón que te interrumpa, Isaac, pero ahí curiosamente la mujer más joven que se encontraba en el edificio tenía 14 años. Dime tú, Ujú. hazme el refregado favor. ¿Qué tiene que andar haciendo una chiquitita de 14 años, una de mis estudiantes? Así, o sea, yo me imagino a mis estudiantes trabajando en esas condiciones. No, pues no. A ver, no me vas a decir que eso es justo. Pues claro que no, y como dices tú, tienen que pasar este tipo de tragedias para que la gente empiece a voltear y decir, ¡ay, sí es cierto! Ay, perdón, es que me enojo mucho. Pues es que no es para menos. Pues bueno, también ahí te puedo contar, Isaac, que durante la Revolución Rusa en 1917, ya se fijan que ya estamos hablando de 1917, o sea, de los 1900, ¿no? Ujú. Estos acontecimientos, pues sí estuvieron súper marcados porque, pues bueno, cae la monarquía rusa. ¿Se acuerdan de los papás de Anastasia? ¿No? Sí, ¿no? Sí, De los Anastasia, zares de claro. Anastasia, la película de Disney. Bueno, esto sí tiene un Sí, contexto. no, Anastasia no es de Disney, ¿eh? Ah, cabrón, perdón, ya leí comercial gratis. La de Una vez en una noche en diciembre, no sé qué. No me acuerdo de dónde era esa película, pero era la de Anastasia. Y bueno, o sea, estos zares, Alexander y Alexandrina, los zares de Rusia, que fueron los últimos, los Romanov, que los asesinaron de una manera Ujú. espantosa también. Bueno, pues resulta que al momento de caer la monarquía había muchísimas mujeres rusas que con el friazo de la fregada salieron a protestar, salieron a huelga. Y hay fotos y todo en donde ves a las pobres mujeres envueltas hasta las narices del frío que hacía para pues exigir mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, ahí fue un hito, fue algo muy importante porque el gobierno provisional que existía en este momento concedió el voto a las mujeres el 23 de febrero de 1917. Sí. Bueno, ahí hay un debate entre que es el calendario juliano y el calendario gregoriano, que es irrelevante, pero el punto es que en 1917 en Rusia a las mujeres les dieron el voto porque hicieron una huelga y a ellas sí les funcionó, o sea, no tuvieron que romper cosas. Pero antes, en 1893, Nueva Zelanda, como siempre destacando, ya les había dado el derecho de votar a las mujeres. Nueva Zelanda es una nación que mis respetos, la neta van en la punta de todo, mucha gente los critica porque son un país de inmigrantes y que pues que es una islita y que es muy fácil de controlar. Pues sí, güey, pero pues hazlo, ¿no? Sigue ese ejemplo, desde mucho tiempo ellos son ya, vamos a decir que pioneros en este tipo de cosas. Ujú. Y pues bueno, Sí, muy adelantados. muy adelantados en todo. Y bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero también Nueva Zelanda es uno de los países que tiene mejor domada la pandemia. Claro, o sea, es que de ahí Sí. te das cuenta cómo están de avanzados, o sea, están cabrones. Ujú. Sí, sí. Y bueno, entonces, pues no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que más países se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer, que también se unieron ¿cómo puedo decirlo? O sea, estamos hablando de 1800, de 1910, 1911 y hasta 1975, pues ya se pudo hacer internacional, ¿no? El 8 de marzo. Ahora, la lucha sigue. O sea, la violencia de género no se ha acabado. Eso no hay duda. Revisen las cifras y se van a dar cuenta que son... Como dijo Isaac, hace rato estábamos hablando, Isaac, me dijiste que este tema no tiene fin. Sí, es que estábamos pensando cómo darle conclusión. Al programa, sí. Y dice Isaac, pues no, hombre, es que este tema no tiene fin. Y sí, la neta es que sí, parece que sí no tiene fin. O sea, está cabrón. Ujú. Sí, ¿no? Pues bueno, según el Foro Económico Mundial, faltan aún 170 años para que podamos completar estas brechas de género a nivel mundial. Yo, la neta, 170 años se me hace corto porque yo no sé qué tenemos que hacer para que la gente entienda que no nada más es cambiar las leyes a favor de la equidad y de la igualdad y de la inclusión, sino que hay que llevarlas a cabo. ¿De qué me sirve que esté en la Constitución si de todos modos las condiciones laborales no se aplican, si de todos modos hay gente que les comento que
ni a techo de cristal llegan, bueno, ya no llegan ni al piso de cristal. Ujú. Hace bastante falta el trabajo ahí de reflexión de nosotros como sociedad, como individuo, como persona. Así es que sinceramente vivimos en una ciudadanía pendiente y sobre una ciudadanía pendiente en el sentido de que hemos construido cosas, pero híjole, todo lo que nos hace falta. Ya te entendí, no te había entendido yo, pendiente de dónde se caen, cómo, de dónde cuelgan. Pendiente de que lo que nos falta. Y también medio penitente, ¿verdad? También penitente y muchas entes. También subejercida. Híjole, qué bonita palabra. Bueno, qué bonita y qué fea palabra, güey. Subejercida, qué pedo. A ver, explica. Subejercida. Sí, o sea, es lo que dices. Muy bonitos los derechos que tenemos en nuestras constituciones, nuestras leyes, pero si no se ejercen, ¿de qué sirven? Nuestra ciudadanía es subejercida en ese sentido. Fíjate que a colación de todo esto que estamos platicando, alguna vez en algún Día Internacional de la Mujer, como saben, ya Lola publicando en Facebook, ¿no? Y como pues diciéndole a todo mundo que este es un hecho histórico doloso, ¿no? De duelo, nada que Sí. celebrar. De ahí salió pues lo del voto, ¿no? Entonces publiqué la lista de las fechas en las que a la mujer se le permitió el voto y algún imberbe, inconsciente, me dijo, pero bueno, ¿de qué te quejas? Es que ya se les permitió votar. Sí, güey, pero ¿por qué tuvimos que esperar más años? ¿Por qué no fue el mismo año en el que se le permitió a los hombres? Y luego te sacan la barra de decir, es que, pues por eso votan por Peña Nieto, porque estaba guapo y ese era su motivo para votar. Pues sí, güey, pero es que sigues sin educar a tu población. Sigues sin educar a tu población de mujeres. ¿Cómo fregados quieres que ejerzan un voto responsable si lo que les das de comer son novelas y las mandas a la cocina? Dime tú si eso es congruente. O sea, tiene que ser parejo. No nada más es que le des permiso de votar, es que le eduques, es que le des permiso de entrar a las instituciones. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas, Isaac, lo que platicábamos en el capítulo de Antígona Segura? De la doctora Antígona Segura, que pues que es activista feminista, Sí. pero que también ella hizo una tesis de la atmósfera en Marte y que hace cálculos para ver exoplanetas en donde se puede dar la vida, no condiciones para la vida. Ujú. Bueno, esta sabia mujer, esta ilustre mujer, comentó que pues una de sus grandes batallas es para que las mujeres se queden en la ciencia, se queden siendo educadas, que se les permita y se les dé un lugar digno, con palabras respetuosas en el aula de clases, que no te pongan ejemplos de licuadora porque eres mujer. Si quieres poner un ejemplo de licuadora, sí, pero asegúrate que todo el mundo entienda, hasta los hombres. Ujú. Entonces, bueno, pues yo creo que el hecho de que se permita un voto, Pues sí, obviamente fue un hito. sí fue un hito, claro. Fue un hito. Pero vamos viendo. También, ok, se permitió el voto, pero oye, dime ok, voto, pero dime cuáles son las opciones. Pero bueno, ese es otro Ese tema. es otro tema, sí, pero vamos a la educación. O sea, sí, el voto, ajá, para unas cuantas, porque también, o sea, se le permitió el voto a la mujer blanca. ¿Y la mujer Claro. negra? ¿Qué pedo, no? Y Ujú. ahí también hay unas palabras de una activista abolicionista de la esclavitud negra que se llamaba Sojourner Truth, que, bueno, ella era estadounidense, ¿no? Pero estamos hablando de los 1800 también, y cuando le dieron su libertad, pues ella se dedicó a predicar al respecto de la libertad, ¿no? Y una de sus grandes frases célebres con todo este asunto que estamos platicando, de que hay una frase de ella que encaja perfecto, ¿no? O sea, con todas estas condiciones, ¿y acaso yo no soy una mujer? O sea, el hecho de mi color de piel Qué o fuerte. sea, ¿acaso yo no soy una mujer? ¿Acaso yo no soy una persona que también se merece ese derecho? Sí le queda, ¿no? O sea, hacer esa reflexión, Claro. cuando tú le das un derecho, lo pones en una constitución y se supone que se lleva a cabo en la práctica, ¿acaso esa persona no es persona? ¿Acaso esa persona tiene alguna característica que la haga menos para que no se merezca este derecho? What the fuck, ¿no? Porque los derechos ni siquiera se deberían merecer. Sí, ¿no? De hecho, no se merecen. Los derechos Son. son por condición humana. Y ahí es en donde el grito de las mujeres de la Revolución Francesa, fraternité, égalité, liberté, que es fraternidad, igualdad y libertad, que estas viejas que les digo que le entraban con todo Ujú. y que también eran Sí. carne de cañón, se fueron gritando, o sea, fraternité, Sí. égalité, liberté, fraternidad, igualdad y libertad. Y de ahí empezó todo este pedo.
Ujú. Y a pesar de eso, a pesar de que ellas estuvieron al frente de la batalla, junto con hombres, en la Declaración de los Derechos, este texto de Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789, no las contemplaba. Sí. Fue ahí que dijeron, pues vamos a hacer nuestra propia Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Claro. Y ahí, fíjate, Isaac, ahí nace una de las ramas más cabronas del feminismo. Son las feministas radicales, que junto con las suffragettes, Ujú, que eran este movimiento en donde hubo mártires, ujú, este movimiento de las suffragettes fue en Inglaterra para que les concedieran el voto. ujú, Estas mujeres de la Revolución Francesa empezaron ya a romper cosas, a rayar cosas, ujú. a pelear. Entonces de ahí nace todo el movimiento del feminismo radical, que es muy criticado, pero te imaginas qué tiene que estar pasando en tu vida, que te hayan matado a tu hija, que te hayan matado a tu mamá, que te hayan desaparecido a tu hermana, para que te atrevas a hacer semejantes desmanes. Claro. ¿Te imaginas el dolor que tienes que estar sintiendo para que te atrevas a desafiar, a tomar un congreso, Isaac? Ujú. Es algo, híjole, ¡Luego las paredes! ¡Luego las paredes! ¡Primero las mujeres! ¡Luego las paredes! ¡Primero las mujeres! ¡Luego las yo creo que hasta que no se vive en carne propia, uno no puede dimensionar. Ay, no sé, a mí me pone chinita la piel, hasta me dan un chorro de ganas de llorar cuando hablo de este tema, o sea, yo no puedo contemplar el dolor que ellas pueden estar sintiendo para poder atreverse a hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque da miedo, Isaac, da miedo. ¿Tú estás en una marcha? ¿Has estado en alguna marcha, Isaac? No, yo no he estado todavía en ninguna marcha. Bueno, yo estuve en la marcha del 8M del año pasado. Te voy a decir una cosa, dentro las que íbamos marchando se respiraba un ambiente de sororidad bien bonito. Todas nos cuidábamos entre todas. Pero tú pasabas la barrera, tú pasabas al lado, o sea, te brincabas del otro lado y sentías miedo, Isaac. Sentías Ujú, miedo de que alguien te atacara. Y luego, dentro de una marcha, pues tú sabes que ahí están organizadas, ¿no? Y el orden es diferente por todos lados, hay diferentes contingentes. Regularmente en estas marchas al principio va la batucada y van las combatientes, las brujas, las cabronas, las que van tapadas, porque esas son hasta los dientes, porque esas son las que rayan, las que rompen, las que sea, pero esas viejas son las más ujú. valientes de todas, porque ellas son las que se están arriesgando y luego vienen las mamás, las hermanas, las tías de las desaparecidas, güey. Sí, Y está bien cabrón verlas vestidas de negro. Perdón. Y todas nos callamos el hocico, porque si hay alguien que ha vivido violencia, son ellas, güey. Y les merecemos un respeto enorme y se les da un reconocimiento. Y, no, o sea, no te estoy diciendo que esto sea un orden que se siga siempre, ¿no? Pero fíjate bien en una marcha para que les guardes el respeto que se merecen, güey, porque a esas viejas nadie les puede decir nada. Que griten todo lo que mm, quieran. Nadie les puede decir nada, porque ya lo dieron todo. ¿Qué más les puedes quitar? Está bien feo, Isaac. Y luego vienen pues atrás otros contingentes, ¿no? La marea verde, que muchas les dicen pro aborto, pero no, en realidad son pro derechos, porque no estamos diciendo que así abortar es. sea bueno o que abortar sea el camino a seguir, no. Estamos pidiendo que se le dé la libertad a la mujer de elegir bajo sus propias condiciones, porque tú no sabes por lo que está pasando esa persona, tú no Ujú, sabes si va a tener dinero para darle de comer a su hijo o al que está esperando, no sabes si el marido la maltrata, no sabes si la golpea, no sabes si la dejó, si la abandonó, si tiene miedo porque cree que no va a poder sola o porque de veras sí está sola, porque aunque no lo creas, hay muchas mujeres solas que sacan adelante un montón de cosas. Y por eso se pelea la marea verde, porque son las pro ujú. derecho. Sí, las pro derecho de un derecho que ya tienen, que ya está en la Constitución. Pero nada más en Como algunos lo, como, lugares, Isaac, nada más en Oaxaca y en pero Ciudad de México y bajo condiciones el, restringidas en algunos lugares de la claro, República. el derecho que sí que ya se tiene en la Constitución mexicana es el derecho a decidir sobre la maternidad. Así es. Las mujeres tienen el derecho de ellas decidir
el espaciamiento entre hijo e hijo, entre o no tener hijo. Eso ya está. Simplemente lo que se está buscando es, ok, ya está el derecho en el texto. ¿Qué se tiene que hacer para poder ejercerlo Sin que te metan a la cárcel o sin que te tengan que sin que te preguntar si metan a te la cárcel? violaron o no y que tengas que volver a revivir todo Así ese es. proceso y que encima el que te violaron y te ultrajaron tengas a media humanidad viéndote la cola ahí, porque eso es lo que hacen. Y que además que todas las mujeres tengan acceso a ejercer ese derecho, que no solamente las mujeres que tienen una capacidad adquisitiva, una capacidad económica de irse a hacer de forma privada un procedimiento, lo puedan hacer. Así es, porque las ricas abortan, pero las pobres se mueren. Así es. Sí, simplemente es eso, que, que una mujer que vaya a abortar no lo tenga que hacer en la clandestinidad. Exacto, porque ese es un problema que ya existe, Isaac. No lo vas a Ujú, tapar con un dedo. Eso es algo, un fenómeno que ya se da desde hace muchísimo tiempo. Y lo ujú, clandestino, nosotros sabemos perfectamente que es el pariente de lo insalubre, de lo que con lo que te pueden chantajear, con lo que te pueden claro, lastimar y de donde puedes salir muerta. Así. claro. Y no nada más Ujú, muerta, muertos. O sea, me refiero a que lo clandestino nos pega a todos. claro. De ahí, pues bueno, vienen otros contingentes. También hay un contingente importante que creo que hay que mencionar, que es el contingente trans. Y ese Ujú, contingente trans, yo tengo dos amigas que las amo y no voy a mencionar sus nombres nada más por su propia seguridad, pero yo las admiro y las amo porque han sido muy, muy valientes y de veras se han peleado hasta con ellas mismas pues por tener el respeto, ¿no? De ser reconocidas como mujer, que tienen ya certificados, que les costó un huevo, que les cambiaran la credencial. Y bueno, estas ujú. mujeres trans, yo creo que tú tienes un dato bien importante que compartirnos, Isaac. ¿Te acuerdas que platicamos del número de si los feminicidios están de la cola? Están horribles. Desde el año pasado están en 10.6 mujeres al día que son víctimas de Ujú. de un feminicidio. Y después vamos a hablar del feminicidio, porque es otro boleto, ¿eh? ¿Cómo están los Ujú. transfeminicidios? ¿Acaso tienen información? ¿Alguien se preocupa por ellas? No, es que está brutal ese tema, porque los transfeminicidios, a como está la definición legal del feminicidio a este momento, no cuentan. Entonces, estas mujeres trans que son asesinadas, no solamente son asesinadas, su identidad es violentada incluso después de la muerte. A ver, explícame eso. Igual está muy gráfico, pero Sí, bueno, es que hablar de feminicidio, pues es un tema todavía más complejo que más adelante vamos a platicar sobre eso. Pero feminicidio en corto, en resumidas cuentas, es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. o sea, es un crimen de odio. Es un crimen de odio contra la mujer, en donde una mujer es asesinada. Y hay varios tipos de feminicidio. Hay feminicidio sexual, sistemático. Híjole, es que, ay, hasta hablar de esto me da... Que Isaac está de la fregadísima, o sea, Sí, pero mira, es que si no lo hablamos, Isaac, si no lo decimos, esto va a seguir siendo ignorado, güey. No es posible que nos sigamos quedando callados, no se puede, o sea, no nos podemos callar la boca. Ya no, y es que sabes que me pongo también a pensar, nada más hablar de esto, ¿cómo se siente? imagínate. Imagínate vivirlo. Ay, no. Ay, no, Bueno, no, no, de la fregada. bueno, hay varios tipos de feminicidio, dependiendo de el móvil detrás de este. Pueden ser por orientación sexual, por ejemplo, cuando se mata a las mujeres homosexuales Por ser homosexual. Ujú. por ser mujer homosexual. Existe el feminicidio por ocupación estigmatizada, como es el feminicidio que sucede con las trabajadoras sexuales. El feminicidio sexual sistemático, que es el feminicidio característico, en el que los cuerpos son abandonados en algún lugar recóndito, donde no se conoce quién es el agresor y donde el cuerpo de la mujer aparece con signos fuertes de tortura y con violencia sexual.
como es el Ay, no, caso muy conocido, el caso muy conocido de las asesinadas de Juárez. También está el feminicidio familiar íntimo, en el cual la persona que comete el crimen es la pareja o es un amigo de la mujer, como resultado de una acción de control sobre la mujer. Para ejercer el control, pues termina en eso. Ahí tengo una pequeña anotación. Este tipo de feminicidio está registrado desde hace muchísimo tiempo. Les recomiendo una película que se llama Dame tus ojos. Sigue, Isaac. Ujú. Bueno, pues esos son los tipos de feminicidio. No se reconoce el asesinato de las mujeres trans como feminicidio cuando tiene características que caen perfectamente en esto. A las mujeres trans, la comunidad trans es una comunidad que siempre ha estado al frente de los derechos, de la lucha por los derechos. Le hace los derechos LGBT, le hace los derechos de la mujer, le hace los derechos de los obreros, etc. Y siempre han estado al frente porque son de las comunidades que sufren más discriminación. Y es que las vejaciones son tales que igual que las mamás que platicábamos en el del contingente, pues ya no les queda nada, güey. Ujú. Ya no les queda nada, o sea, su dignidad se ve tan pisoteada, se ven tan maltratadas, que pues por eso son tan aguerridas, que por eso son tan rudas, en ese sentido. Y Ujú. fíjate que hay un grupo, una rama del feminismo que son las TERF. Ay, corrígeme porque nunca me puedo acordar bien de cómo es, pero es Trans Exclusive Radical Feminist, las TERF. Exclusionary Radical Feminist, ¿ok? Y estas feministas radicales trans exclusionarias, o sea, que excluyen a las chicas trans, a las mujeres trans, del grupo de mujeres, No no les reconocen como mujeres para empezar. Ujú. Exacto, no les reconocen. Entonces, empezando por ahí, y tienen algunas razones, porque dicen, fíjate, ellas exponen que una chica trans o una mujer trans no sufrió la violencia que las mujeres sufrimos desde el inicio, porque ellas no, voy a usar algo, o sea, una frase muy tonta, pero que se utiliza como medio para que se entienda la idea, no nacieron mujeres. O sea, ellos como si ellas hubieran tenido un privilegio de, no sé, si ellas empezaron su transición a los 20 años, ellos tuvieron 20 años o 19 años de privilegio de ser hombre. Fíjate de dónde viene la lógica, güey. Pues está cañón, o sea, ¿dónde le ves la lógica a Es eso? que, a ver, Isaac. O sea, ¿cómo una mujer trans que sufre de disforia de género, que sufre de el miedo De expresar, de transicionar. de ser, de su identidad, o sea, yo pienso que, Güey, de ser. ¿cómo te atreves a decir que no sufrió lo suficiente para merecer Exacto, ser parte exacto. A ver, yo ahí traigo a colación la definición de feminismo que vimos desde el inicio. El feminismo es un movimiento que busca la equidad y la igualdad de derechos y de facto, o sea, de hechos, de todo mundo. Ujú. ¿Cómo puedes entonces excluir a cualquier otra persona? Y segundo, como si en este mundo vinieras a sufrir, a cumplir con una cuota de sufrimiento para justificar tus actos o poder pertenecer a un club o poder pertenecer a un grupo. What the fuck? Sí, y fíjate que también otro argumento, diciéndolo de forma bonita, que yo he escuchado muchas veces, es que quieren utilizar a la biología como excusa para dar mensajes de odio. Es que ese es el rollo, el mensaje de odio. O sea, si tú quieres en tu colectiva, en tu grupo, pues sí, si tú quieres, llámate TERF, ¿no? Y no aceptes chicas trans en tu colectiva, en tu grupo, en donde tú te juntas, ¿no? No hay rollo, no las aceptes, güey. Para eso estamos todas las demás, para apoyar a todo mundo, ¿no? Pero no esparzas un discurso de odio. Eso sí es lo que no está permitido. Si tú quieres hacer tus eventos y que estas chicas no puedan ir, ok, yo tampoco voy a ir.
Es que está muy, es que sí está muy Está cañón, cañón. No las porque, puedes censurar, porque, no las puedes censurar, no puedes impedirles que hagan eventos o que esto, pero lo que sí les puedes decir es, güey, no puedes odiar a la gente. No puedes, o sea, si quieres ujú, no te acerques, pero no las puedes odiar. Es más, ujú, ódialas, pero muy dentro de ti, o sea, no lleves a cabo situaciones o discursos o actos que incentiven el odio. No puedes ser así feminista es, entonces, porque no estás. así es. Entonces, o sea, ¿cómo es posible cómo una persona puede autoproclamarse feminista, al mismo tiempo excluir a una mujer trans, Excluir a una mujer, punto. Porque excluir a ni una mujer? siquiera deberíamos ponerles el mote Ni de siquiera, trans, o sea, excluir a una mujer, claro. punto. Y fíjate Ujú, que de ahí hay un fenómeno que se llama interseccionalidad. A mí me cuesta mucho trabajo decirlo, interseccionalidad, que es el opuesto a la sororidad. La sororidad es la hermandad entre mujeres, ¿ok? Le llamamos sororidad, pues sororas, hermanas, ujú. pero es para distinguir que la sororidad es un movimiento de hermandad, fraternité, ¿se acuerdan? Fraternité, Sí, egalité, es el complemento de la fraternidad. exactamente. Entonces, esta sororidad, pues es la idea de que pues todas somos hermanas, todas somos iguales y entre todas nos ayudamos y no hay un líder. Esa es una característica Ujú, del movimiento feminista, ¿no? Pero la interseccionalidad se opone totalmente. La interseccionalidad o que algo te intersecciona, en este caso es que interrumpe o te excluye del movimiento. Entonces, hay muchas mujeres que pues son víctimas del racismo, ¿no? Entonces las intersecciona el racismo, que por ser negras no están aceptadas en un lugar, que porque ser inmigrantes, que porque ser, y eso entra en el clasismo también, ¿no? Y en ujú. la discriminación, que por ser trans, pues también las intersecciona ser trans, ¿no? Híjole, hay que tener muchísimo cuidado con la interseccionalidad porque como platicábamos al inicio y con los patrones del machismo y de cómo caemos nosotros en este machismo invisible, pues hay que revisarnos. ¿Qué está pasando con nosotros? Sí, Ahora, hay que traer a colación. Existen historias, muchas, y esto es evidencia anecdótica, ¿no? De mujeres en colectivos feministas que han sido violentadas por chicas trans. No, o sea, no estoy acusándolas a las trans de violentas y tampoco estoy acusando a las trans de violentas, porque esa es la motivación para ellas. Pero yo te invito a pensar que todas y todos y todes podemos ser generadores, factores, efectores de violencia en algún punto. No tiene absolutamente nada que ver que tengas pene o no para que seas violento. Nada más que está cabrón que seas violento con la otra persona, nada más porque es mujer, porque es gay, porque es trans, porque no tiene dinero como tú. ¿Sí me explico? Ahí está la diferencia. Sí la hay. sí, Y es chiste poner atención. En el momento en el que tú a todo mundo lo veas igual, entonces te vas a dar cuenta que pues que es individual, que el comportamiento es individual. No tiene nada que ver con ninguna de las características que ya mencioné. sí, claro. Es un tema muy difícil. Sí, sí, es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil. Yo lo que quisiera decirles a todos los que nos pueden escuchar son varias cosas. Uno, que difundan el mensaje de paz. No estoy hablando del evangelio ni de nada por el estilo. Estoy hablando del mensaje de paz, de No. trata bien sin mirar a quién. Haz el bien sin mirar a quién. Ujú, Trata a los demás como quieras que te traten. Ese es el mensaje de paz. La segunda cosa ujú. Sí, es que lo practiquen. Practiquémoslo nosotros. Ok, la regaste. Sí, me equivoqué, lo reconozco, pero cambio. Cambio y mis actos van a ser diferentes de aquí en adelante. ujú, Y la tercera cosa que les quiero pedir es que reflexionemos. Como dijo Isaac, esta es una invitación a todos los hombres que necesitan escucharlo de la boca de un hombre, a que nos escuchen a nosotras las mujeres, que te calles y que pongas atención al lenguaje y a las palabras para que yo no tenga que ser grosera, para que yo no tenga que quemar cosas, para que yo no tenga que violentar nada. Si tú me pones atención a las peticiones que yo te estoy haciendo,
y podemos platicar desde el punto en el que tú y yo somos iguales, entonces muchas cosas se van a mover diferente. Esas son las 3 cosas que yo quiero pedir. ¿Tú, Isaac? Yo les quiero pedir igual, los invito a la introspección, a que se den cuenta a lo mejor de actitudes. Yo creo que también hay que tener en cuenta pues que venimos de un ambiente machista en general, que muchas veces uno tiene que pasar por un proceso de deconstrucción para poder darse cuenta de, híjole, la estoy regando. Pero no va a ser posible llegar a ese punto si no lo aceptas, si no te das cuenta, si no piensas, está bien, está mal, si te quedas solamente con lo que te dijeron. Y vale la pena también aplicar la regla de platino. Trata a los demás como ellos te están pidiendo ser tratados, como quieren que los trates. Para poder hacer esto, tienes que escuchar. Muchas veces existe la duda de cuál es el rol del hombre dentro del movimiento feminista. Sí, tiene un rol. Tú no puedes ser feminista por definición, porque si eres hombre, pues eres hombre. Y el feminismo es es un movimiento de mujeres, por mujeres, para mujeres. Pero puede ser aliado. Los invito a que investiguen las acciones que pueden tomar, que escuchen, que estén receptivos, estén atentos. Les recomiendo los recursos de este movimiento organizado por ONU Mujeres que se llama He for She, en español, él para ella, donde platica sobre tú desde tu trinchera como hombre, qué es lo que puedes hacer, porque los hombres tenemos una posición de privilegio, privilegios que las mujeres no gozan. Entonces tú desde tu trinchera de privilegio, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, date cuenta de qué de lo que tú estás diciendo o pensando o haciendo, pues son cosas que no van. Date cuenta qué de lo que tus amigos están diciendo o están haciendo, qué de lo que tus compañeros. No seas cómplice. Por eso es que yo decía al inicio que desafortunadamente